Doctor, buenas tardes. Soy el estudiante Richard Mauricio Buenaventura Roldán. El garantismo constitucional. El garantismo, como teoría general del derecho, busca proporcionar nociones formales que den cuenta de los conceptos sin referencia particular a contenidos de un sistema jurídico particular. Estas categorías jurídicas pueden ser referidas en un principio a cualquier sistema jurídico, ya que su significación lógica permanece invariable con independencia de la rama del derecho a la que sean aplicados. El paradigma garantista se presenta como un modelo de derecho y de Estado de Derecho que propone el aseguramiento de los derechos con base en una estructura de los ordenamientos jurídicos que tienen en la cúspide a la Constitución de la República y a los derechos fundamentales. Cualquier acto que busque legalidad y legitimidad debe sujetarse a estos presupuestos y también puede entenderse como garantismo a una teoría general del derecho con varios niveles delimitados que en sí posibilitan la crítica reflexiva tanto desde las disciplinas positivas del derecho como desde la filosofía del derecho y también la sociología jurídica. Los tres niveles se encuentran concatenados y son los que en sí ofrecen sentido a la racionalidad jurídica, en el centro de la cual se encuentran los fines del Estado constitucional y particularmente los derechos fundamentales. Esto no se puede comprender sin considerar en sí el carácter fibronte de los derechos fundamentales. En sí esto quiere decir que su cara tiene dos caras, su cara operativa y su cara proyectiva, que oriente al ordenamiento. Tampoco se comprende si no se distingue la esfera jurídica de la esfera moral, pues la confusión entre los dos niveles de discurso no permite la autonomía de los juicios de validez jurídica. Por ello, lo que se propone en el garantismo constitucional en sí es un juicio sustancial que permite distinguir en el ámbito de la vigilancia y en el ámbito de la validez de las normas, lo cual permite el control en términos del significado de las normas jurídicas y su coherencia con los derechos fundamentales. De este modo, el carácter proyectivo de los derechos fundamentales impone límites e inhabilita, a su vez, el ejercicio del poder. En sí, esto implica que los derechos fundamentales sean abstracciones y al contrario, se trata de derechos subjetivos y de intereses legítimos en sí que es necesario garantizar en el marco de un Estado constitucional. En ese orden de ideas vinculan tanto expectativas positivas como negativas que se tengan respecto de la administración pública y representan la dimensión sustancial de la democracia, es decir, en la esfera de lo indecidible que no debe ser tocado por parte de las mayorías. El derecho a la reparación integral. La Constitución del 2008 existe una constante referencia a la reparación integral. En la Constitución del 2008, la que en sí reconoció de manera expresa e inédita en su artículo 86, numeral 3, el concepto y alcance de la reparación integral en materia de garantías jurisdiccionales, a partir de lo cual la declaración de vulneración de un derecho lleva en sí necesariamente la reparación integral de un derecho conculcado. La reparación integral surge como una consecuencia jurídica de la vulneración de un derecho por la que se exige a su vez la responsabilidad del agresor. En sí, esta premisa permite afirmar inequívocamente que toda persona que se vea afectada en sus derechos ilegítimamente tiene en sí derecho a exigir la reparación del daño. Este carácter de exigibilidad que impregna a la reparación integral la convierte en un derecho individual y también en un derecho colectivo, cuando en sí deviene de la transgresión de un derecho humano, fundamental y constitucional. La reparación integral contiene alcances en sí más profundos respecto al proyecto de vida de las víctimas, en razón de que la afectación de derechos implica en sí consecuencias de mayor magnitud en los ámbitos intangibles en sí del ser humano, que no se limitan a una compensación económica. Es entonces que la estricta indemnización integral opera para enfrentar
afectaciones más complejas provenientes de vulneraciones de derechos constitucionales, y es que el daño en sí debe ser entendido como todo menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un derecho constitucional. La reparación jurídica es de naturaleza en sí internacional, cuando en sí se incurre en ilícitos que son contrarios a las obligaciones reconocidas por el derecho internacional, compuesta en sí por un elemento objetivo, es decir, a la violación positiva o negativa de la prescripción normativa del derecho internacional de derechos humanos, y el elemento subjetivo en sí que refiere a la atribución de dicha conducta ilícita a un Estado. En sí, la reparación integral es una institución jurídica que en sí tiene por objeto subsanar en la medida de lo posible las consecuencias reales y potenciales generadas a partir de la vulneración de un derecho, para que éste sea reintegrado, y de ahí el artículo 86, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador recoja la disposición de que el juez, en caso de constatar la vulneración a derechos constitucionales o reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, declara tal vulneración y ordena la reparación integral, material e inmaterial, especificando en sí las obligaciones positivas o negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial. También la reparación integral es una institución jurídica que en sí tiene por objeto subsanar en la medida de lo posible las consecuencias reales y potenciales generadas a partir de la vulneración de un derecho, para que éste sea reintegrado, y de ahí el artículo 86 nos menciona en su numeral número 3 de la Constitución de la República, recoge la disposición de que el juez, en caso de constatar la vulneración de derechos humanos, declara tal vulneración y ordena la reparación integral, material e inmaterial, especificando las obligaciones positivas y también especificando las obligaciones negativas a cargo del destinatario de la decisión judicial. En sí, esto es importante. Esto citado es importante, ya que en sí resalta que los procesos judiciales en materia de garantías jurisdiccionales de protección de los derechos solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución. En sí, entonces, resulta que la norma fundamental prevé en materia de garantías jurisdiccionales, en primer lugar, el derecho a la reparación integral de las víctimas de derechos humanos como en la consecuencia de la transgresión de uno o varios derechos constitucionales, y en segundo lugar, que solo culminará el proceso con la constatación de la ejecución en sí de la reparación integral, si se ha declarado la vulneración de derechos constitucionales. De este modo, las garantías de protección de los derechos solo son eficaces en la medida de la reparación integral que éstas sean ejecutadas de manera adecuada y oportuna. En esta misma línea, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al establecer que los requisitos mínimos que deben contener las sentencias emitidas en las decisiones de garantías jurisdiccionales, consagra la reparación integral como un elemento imprescriptible del fallo constitucional, dado que la declaración de vulneración de un o varios derechos constitucionales pierde sentido sin la correspondiente reparación a la víctima. En sí se determina expresamente en el artículo 18 del mismo cuerpo normativo que la reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias de los hechos y la afectación en sí al proyecto de vida, con lo cual la reparación integral debe ser el fruto de la motivación del juzgador constitucional, considerando como principal elemento la proporcionalidad que debe existir entre los remedios jurídicos y la declaratoria de vulneración de derechos constitucionales.